Muy buenos días. Mi nombre es Arturo Polo. Soy el pastor de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Esta iglesia está ubicada en la ciudad de Miami, específicamente en el sector de El Dorado. Si ustedes desean tener mayor información de dónde estamos ubicados, de nuestra iglesia, ustedes pueden visitar nuestra página web, que es www.acmmiami.com. Están bienvenidos a conocer y de esa manera poder saber más acerca de nosotros. Como ustedes saben, durante todo este tiempo hemos venido utilizando estos medios para poder juntos participar de lo que para nosotros es el día central, el día importante, el día que nos reunimos para honrar y adorar al Señor. Hoy estamos en otras instalaciones, porque además de las limitaciones y del distanciamiento que estamos regulando poco a poco, que tiene que ver con la pandemia, pues nuestro local en este momento se encuentra en una etapa de remodelación. Por eso que estamos aquí desde otro lugar transmitiéndoles y compartiendo con el mismo ánimo, con el mismo espíritu, este tiempo de adoración y de alabanza al Señor. Yo los invito a que me acompañen en un momento de oración. Vamos a cantar al Señor, vamos a escuchar su palabra. Y yo quisiera que me acompañen y que nos podamos unir en un solo sentir y pedir y rogar que Dios pueda guiarnos en este tiempo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios poderoso. Tú eres el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y en esta mañana, Señor, estamos reunidos porque queremos honrarte y adorarte a ti. Danos, Señor, toda la disposición para que juntos, como iglesia y con todos nuestros amigos, familiares que se puedan unir a esta transmisión, podamos, Señor, estar expectantes de lo que tú harás en cada uno de nosotros. Padre, nos encomendamos a ti y una vez más, como siempre, rogamos que seas tú guiándonos, que seas tú obrando con tus poderosas manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos ahora entonces a participar de este tiempo de alabanza y de adoración. Yo los invito a que nos unamos y que cantemos juntos al Señor. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo, quiero darte mis palabras como gotas, un diluvio de alabanzas en mi boca. Seas mi universo, seas todo lo que siento y lo que pienso, seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Seas mi universo, cada uno de mis pensamientos, tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, seas mi universo. Quiero darte solo parte de mis años, quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. Quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Seas mi universo, seas todo lo que siento y lo que pienso, seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana.
el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Seas mi universo, llenes cada uno de mis pensamientos. Tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, seas mi universo, seas mi universo, seas mi universo, seas mi universo. Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor, viniendo a esta tierra que tú criaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir
En varias ocasiones me han dicho, esa pregunta ni se pregunta. Y me lo han dicho cuando he hecho una pregunta que su respuesta es obvia. Por eso que el día de hoy yo quiero hacerles una pregunta que seguramente más de uno me va a decir, esa pregunta ni se pregunta. Yo quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes está preocupado? ¿Alguno de ustedes en estas últimas semanas ha tenido un momento de preocupación? Creo que tenía razón. Esa pregunta ni se pregunta. Yo quisiera el día de hoy compartir con ustedes cómo es que Dios obra en medio de nuestras preocupaciones. De qué manera la palabra de Dios tiene para nosotros principios y enseñanzas que nos pueden ayudar para hacer frente a situaciones tensas, a situaciones difíciles. Vamos a ir viendo 4 pasajes de la Biblia, 4 textos de la palabra de Dios que son conocidos, pero creo que hoy más que nunca vuelven a tener vigencia, dado que la situación misma nos hace pensar y reflexionar ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Cómo puedo yo salir adelante sabiendo que cada vez da la impresión que la situación es agobiante, es apremiante y sobre todo nos crea angustia, desesperación y preocupación? No cabe la menor duda que son tiempos complicados y son tiempos difíciles. Un hermano de nuestra iglesia en una oportunidad me dijo, pastor, yo ya no tengo estrés, lo que tengo es escuadra, haciéndome referencia a que está pues en una etapa superior a la angustia y al estrés. Y es así. Una de las grandes preocupaciones que seguramente son primarias cada vez que nos angustiamos por algo, tiene que ver hoy más que nunca con el tema de la salud. Estamos preocupados por esta situación, si vamos a contraer el virus, si no hemos contraído, y todo eso es un motivo de estar pensando y preocupado. El tema de las finanzas, se han reducido los ingresos, no hay trabajo como había antes. El tema de las relaciones interpersonales, los conflictos de familia, los conflictos de pareja, el cómo poder llevar adelante mi trato y mi relación con los hijos. Es decir, son varios los temas. Por eso que alguien decía, el ser humano sufre más de lo que se imagina y no por lo que realmente sucede. El ser humano sufre más por lo que se imagina. Muchas veces nosotros vivimos angustiados por cosas que nos anticipamos a ellas. Por eso que la misma palabra preocupación es una palabra compuesta. Está formado de preocuparse. Es decir, ocuparse anticipadamente en un asunto que nos causa intranquilidad. Estar pensando por anticipado. El término que aparece constantemente en la Biblia para hablar de las preocupaciones es la palabra afán, afanés. Es un término que desde su terminología original del griego es la palabra merimnao. Merimnao es una palabra compuesta de merizo, que quiere decir dividir, y nous, que quiere decir mente. Por eso que la persona preocupada es aquella persona que tiene la mente dividida. No se puede concentrar, está distraído, está pensando no solamente en el presente, sino en el pasado y en el futuro. Y vive como encadenado, como esclavizado, perdiendo la gran oportunidad de vivir en libertad. Porque si hay alguien que verdaderamente quiere que nosotros disfrutemos la plena y absoluta libertad, es nuestro Dios. Dios nos hizo con una mente para que pudiéramos pensar libremente. Dios nos ha dado un solo corazón. ¿Para qué? Para que pudiésemos amar libremente. Dios nos ha dado una voluntad para que pudiésemos obedecer libremente. Y Él quiere obrar en esos aspectos que forman parte de todo nuestro ser, en la mente, en el corazón y en la voluntad, que son precisamente aquellas áreas de nuestra vida que tarde o temprano son atacadas y son afectadas por la preocupación. Si nosotros observamos, vamos a darnos cuenta rápidamente que la preocupación tiene 3 problemas. Primero, que es inútil. Segundo, que es irrazonable. Y tercero, que no es saludable. ¿Por qué es inútil? Porque no resolvemos nada preocupándonos.
Alguien ha explicado muy bien que vivir preocupado es como cuando uno está encendiendo su auto en parking, en P, y lo empieza a acelerar. Hace ruido. Es posible que caliente el motor, empiece a salir humo y sigue haciendo bulla, pero de esa forma no va a ninguna parte. Así es la preocupación, que vivimos pensando anticipadamente y de esa manera no resolvemos el problema. Por eso que una de las características de las preocupaciones y de vivir preocupado es que es inútil. Además es irrazonable. ¿Por qué es irrazonable? Porque a medida que pensamos y pensamos en el problema, lo convertimos en una montaña. Algo que pudo ser algo pequeño, lo vamos agrandando, porque estamos pensando en el problema desayuno, almuerzo y cena. Y constantemente al darle vueltas y vueltas, indudablemente que el problema se acrecienta. Y luego lo volvemos irrazonable. Y por último, las preocupaciones no son buenas para la salud. Nosotros no hemos sido creados para vivir preocupados. Nuestros cuerpos no fueron hechos para preocuparse. Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que vivir preocupados nos hace gente infeliz, nos hace gente insana. Es de allí que nosotros tenemos que buscar la forma y la manera como Dios puede guiarnos y ayudarnos en medio de estas circunstancias. Miren a los extremos que puede llegar vivir bajo una preocupación, y muchas veces una preocupación imaginaria. Había un trabajador, un hombre común y corriente, que se levanta una mañana preocupado porque había tenido un mal sueño. Según él, era un sueño que podía generar una serie de conflictos, que le estaba anticipando una serie de problemas y conflictos que podía tener. Se lo cuenta a su esposa. El sueño era que se le habían presentado 4 ratas. La primera rata, dice él, era una rata muy gorda. La segunda y la tercera eran ratas muy flacas. Y la cuarta estaba ciega. Y el hombre estaba preocupado porque le habían dicho que no era un buen presagio haber soñado con esos tipos de animales, que era algo malo, que algo malo iba a acontecer. Por eso era su angustia. Y cuando la mujer, la esposa, le escucha del sueño, ella se contagia de esa preocupación, se llena de esa angustia y los dos empiezan a estar preocupados. En eso llega el hijo y le cuentan el sueño. El hijo un poquito más, diríamos, dejado o más alejado y distanciado de alguna que otra superstición, les dice a ellos, le dice a sus padres: yo voy a ser la del intérprete, yo quiero interpretar ese sueño. Y le dice a su padre: mira papá, tú has soñado con una rata gorda. La rata gorda representa al hombre del bar, el de la cantina, el que se come todo lo que tú ganas. Las 2 ratas flacas representan a mi mamá y a mí. Y la cuarta rata, la ciega, eres tú, que no puedes ver tu realidad y el problema en el que te encuentras. Este muchacho tuvo que salir rápidamente antes de que recibiera una gran paliza. Pero esta interpretación que él hizo un poco jocosa ayudó de alguna manera para hacerles ver a estos padres cómo muchas veces un sueño nos puede llevar a vivir en angustia, en preocupación, por algo que no está comprobado. Simplemente es una intuición, un sueño, un presentimiento. Por eso, querido hermano, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el camino que Dios nos da para la preocupación? No quiere decir que nunca más vamos a tener preocupaciones, porque como cristianos, como hijos de Dios, es muy posible. Y como suele suceder, que vamos a tener que pasar por momentos muy duros, muy complicados, muy difíciles. Pero Dios tiene las formas, Dios tiene las maneras de ayudarnos para hacer frente a la preocupación. Lo primero que podemos hacer es: cree que Dios cuidará de ti. Ese es un principio fundamental. Hay un verso que nace de uno de los salmos conocidos, de uno de los salmos, podríamos decir, famosos, el Salmo 23. Ese salmo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Qué tremendo! El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que Dios está dispuesto a hacer con cada uno de nosotros, para no vivir preocupados, para no vivir angustiados
Él ofrece ser nuestro pastor, para cuidarnos, para protegernos. Es interesante que la tarea cotidiana de cualquier pastor de campo, cualquier pastor de ovejas, básicamente es 4. Un pastor va a proveer, en primer lugar, alimento y va a cubrir las necesidades básicas de sus ovejas. En segundo lugar, un pastor va a defender su rebaño contra cualquier daño que algún enemigo quiera hacerle. En tercer lugar, un pastor va a guiar cuando hay ovejas que están confundidas o que se han extraviado del camino. Les va a mostrar el camino. Y además, en cuarto lugar, un pastor va a ayudar a resolver cualquier problema por el cual se pueda meter cualquier oveja. Porque la oveja es distraída. Y ahí está el pastor para ayudarle a resolver y a salir del problema en el que se puedan haber encontrado. Lo hermoso de todo esto, que cuando nosotros comparamos con el obrar de Dios, podemos decir que Dios ha prometido hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Él promete hacer lo mismo con aquella persona que confía en Él. Él nos dice, yo te voy a proveer, yo te voy a proteger, yo te voy a guiar, yo te voy a corregir. Toda la tarea que hace un pastor. Pero para que esto sea realidad, tú vas a tener que permitir que Él sea tu pastor. De manera más específica podríamos decir, mi Dios suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo esto! Ver aquí que Dios está diciendo que como pastor está dispuesto a suplir lo que nos falta. Otra manera de leer es a suplir lo que necesitamos. Y esto debe marcar una gran diferencia de que nosotros no tenemos que esperar siempre que Dios nos dé nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestros deseos. No siempre lo que yo quiero y lo que yo deseo es lo mejor para mí. Pero lo que sí Dios te garantiza es darte y suplir lo que tú necesitas. Lo que tú verdaderamente, lo que a ti verdaderamente te hace falta. Él está dispuesto en ese sentido, como dice ahí este texto, a suplir todo. Y todo es todo, valga la redundancia. Tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades materiales, tenemos necesidades de salud. Nuestro Dios está dispuesto a darnos ese cuidado y esa protección. Aquí en la Florida, nosotros tenemos que estar siempre al día con los seguros de propiedad. Por asuntos del clima, huracanes y una serie de daños que la naturaleza puede causar a la propiedad. Y la persona que tiene su póliza de seguro ya está tranquilo, ya está confiado, sabe que si pasa algún desastre, pues inmediatamente avisa, comunica al seguro y el seguro debe ayudar a reponer los gastos dañados. Vive confiado y tranquilo. Pues así como hay la confianza cuando uno tiene un seguro, toda persona que ha permitido que Dios sea su pastor puede también vivir con la misma confianza, saber que también tiene cobertura de parte de Dios. En la Biblia hay más de 7.000 promesas que nos garantizan el cuidado y la protección de Dios. En resumidas cuentas, para hacerle frente a la preocupación, lo primero que nosotros tendríamos que hacer es dejar que Dios cuide de nosotros, permitir que Él sea nuestro pastor. ¿Y cómo es que Dios puede ser nuestro pastor? Ahí vamos a nuestro segundo tema, a nuestro segundo punto, mejor dicho. Aquello que Dios ha provisto para que nosotros podamos hacerle frente a la preocupación. Lo segundo que deberíamos de hacer es que debemos de reconocer a Jesús como Señor. El mismo verso que pusimos hace un momento, el Señor es mi pastor, nos hace ver que antes de pedirle al Señor que sea mi pastor, Él debe ser mi Señor. En otras palabras, Él debe ser el dueño y el que gobierne mi vida. Yo debo de permitir y debo de invitar a que sea Señor en mi propio corazón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa permitir que nuestro Dios sea Señor? En otras palabras, significa dejar que Él tenga el control de nuestra vida, que Él pueda gobernar nuestra vida, que Él pueda ser la persona que da las órdenes. Nosotros somos sus seguidores. Jesucristo debe ser Señor de nuestra vida. Y es ahí donde nosotros tenemos entonces que darnos cuenta de la implicancia que tiene esto. Ahí habla de la persona que va a estar siempre dispuesto a confiar y a depender de Dios.
Jesús lo puso en otras palabras. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo estoy dispuesto a guiarles, a protegerles en medio de las preocupaciones. Pero miren lo que él menciona como característica de una persona que le sigue. Él dice, mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. En otras palabras, lo que significa tener a Jesucristo como Señor está resumido en este pasaje. Aquí podemos ver que para que Cristo sea tu Señor, primero tienes que conocerlo. Mis ovejas, dice allí, conocen mi voz, me conocen a mí. Y eso es lo primero que tú tendrías que pensar y reflexionar. ¿Conoces a Jesucristo? No te estoy preguntando si tienes religión. No te estoy preguntando si simple y sencillamente crees en Él, sino si lo conoces. Si lo has invitado a que sea el Señor de tu vida. Si tú estás dispuesto, además de conocerlo, a escucharlo. A no ser simplemente un oidor olvidadizo. Alguien que de cuando en cuando toma las verdades y toma los conceptos bíblicos, pero no está dispuesto a seguirlos. Que es la tercera característica. Sigue a Jesús. Por eso, una persona que está admitiendo que Jesucristo es Señor, lo conoce, lo escucha y lo sigue. Esa es la manera de cómo nosotros vamos a permitir que Jesús tenga el control de nuestra vida. Porque la raíz de la preocupación es precisamente el hecho de no tener el control. Cuando uno ha perdido el control, se preocupa. Uno quiere tener el control del mañana, el control del otro mes. Y eso es imposible. El único que puede controlar nuestro futuro, el único que sabe exactamente qué va a pasar mañana, es nuestro Dios. Por eso es que cuando nosotros permitimos que Él sea Señor, es porque le estamos dando a Él el control de nuestra vida. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta que básicamente la raíz de tanta preocupación, la raíz de tanto descontrol y de tanta angustia, es porque no podemos controlar algunas situaciones. Pero qué distinto es cuando tú le das el control de tu vida al Señor. Por eso yo te hago una pregunta. ¿Quién controla tu vida? Tú tienes dos opciones. La primera, que la controles tú. Tú estás al mando. Y la segunda opción es que tú le permitas a Dios que sea Él quien controle tu vida. Ante esas dos alternativas estamos. Dios debe ser el piloto, no el copiloto. Y es ahí donde vamos nosotros a experimentar una tranquilidad y una paz, porque es Dios el que va a estar guiando, es Dios el que va a estar orientando nuestra vida. Y nosotros vamos a estar descansando y confiando plenamente en Él. Lo segundo que nos enseña la palabra de Dios en estos versos que hemos seleccionado para esta hora es que debemos empezar a orar por todo. Comienza a orar por todo. Ora por todas las cosas que te preocupan. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué te preocupa? Piensa por unos momentos. ¿Por qué estás preocupado? Yo te invito a que esa preocupación que tienes se la digas a Dios. Él quiere tener amistad contigo. Él quiere que tú puedas abrir tu corazón y poner todas tus cargas, poner todas tus necesidades. A veces yo me he encontrado con algunos seguidores de Cristo que me han dicho que les es difícil orar, que no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia. Pero ¿sabes para qué sí tienen tiempo? Para preocuparse. En eso se va la hora. En eso se va el día. Invertimos tiempo y tiempo y tiempo en la preocupación. Si en vez de eso lo invirtiéramos en orar, ¿cuántas cosas cambiarían? La oración es un esfuerzo relacional. Dios no es alguien que nosotros podemos acudir como quien fuera la hada madrina, que está allí listo para conceder nuestros deseos solamente cuando los necesitamos. Mucha gente ve a Dios simple y sencillamente como el recurso a quien hay que acudir en caso de emergencia. O lo ven como un tragamoneda, que es asunto de pedirle, Señor, dame y dame y dame porque necesito suplir estas necesidades. La oración no es un método de curación. La oración no es un método para obtener un nuevo medicamento. La oración es la manera de tener comunicación con Dios. Por eso que cuando uno ora, va a orar no solamente por lo que le preocupa, sino también va a orar para adorar a Dios, para hablar con Dios, para contarle a Dios sus alegrías, sus gozos, como también sus tristezas.
No debemos de ver la oración solamente como el medio para compartir y para expresar necesidades. También debemos de ver la oración como el medio para relacionarnos con Dios, para conocer a Dios. Preocuparse no cambia nada. Orar sí. Preocuparse es ahogarse en un vaso de agua. Orar es estar en contacto con Dios, quien puede cambiar las circunstancias que nos angustian y nos preocupan. La palabra de Dios nos dice así, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Y díganle sus necesidades a Dios. Si ustedes hacen esto, experimentarán la paz de Dios, que es lo más maravilloso que la mente humana puede entender. ¿Qué palabras? No te preocupes por nada. En cambio, ¿qué hay que hacer? Ora. Dile al Señor tus necesidades, abre tu corazón, que Dios escucha. Y tal vez si tú crees que Dios no te escucha, es porque todavía no has tenido un encuentro personal con Él. Quizás esta es la oportunidad en que tú le digas, Señor Jesús, yo quiero conocerte, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y empezar en esa comunión con el Señor. Pero tú, mi querido hermano, tú que le conoces, tú que le sigues, ora por todo. Dile tus necesidades a Él. Y si tú haces esto, mira la promesa, experimentarás la paz de Dios. Hoy más que nunca, si hay algo que necesitamos, es paz. Y luego el apóstol Pedro nos va a dar esta verdad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Echar aquí significa descargar, dejar, entregar, deja caer. A veces me da la impresión que algunos practican la pesca deportiva. Aquí, a los alrededores de Miami, hay lugares donde el que pesca saca ese pez y lo tiene que volver otra vez al lago o al mar. Esas son las normas. A mí me da la impresión que muchas veces lo que nosotros hacemos con nuestras preocupaciones es las dejamos supuestamente en las manos de Dios, pero después como que regresamos otra vez y las pescamos y las volvemos a traer y las volvemos a acariciar y no las entregamos total y plenamente al Señor. Echa toda ansiedad sobre Él. Dios contesta la oración. Si tú empiezas a leer la Biblia de manera concienzuda, te vas a encontrar con muchos casos reales de cómo Dios oye la oración. Una mujer como Ana, la madre de Samuel, que no podía tener hijos, que era objeto de burlas. En su desesperación y su angustia de ella por tener un niño, le clamó al Señor, Señor, quiero un hijo. Y el Señor se lo concedió. Y ahí es donde nace Samuel. En nuestra iglesia, y permítame mencionarlo con nombre y apellido, nuestro hermano Andy Toledo, miembro de nuestra congregación, uno de los fieles, que ya tiene muchísimos años en la iglesia. Hace más de un año contrajo una enfermedad muy complicada, miastenia gravis. No vamos a poder entrar en mucho detalle de esa enfermedad, pero básicamente los ojos se les caen, los párpados se les cierran, pierde fuerza en las articulaciones. Nuestro hermano estuvo muy mal, estuvo entubado, le tuvieron que hacer traqueotomía. Pero durante ese tiempo, desde el primer momento que él cayó enfermo, la iglesia empezó a orar por él. Y gloria al Señor, ahora nuestro hermano se encuentra bien, firme y trabajando. Y lo menciono porque en estos tiempos de pandemia, una de las condiciones para poder estar prevenidos contra el virus del coronavirus, es que uno tenga sus defensas, su sistema inmunológico en buen nivel, alto. Paradójicamente, nuestro hermano Andy, para estar bien de esta enfermedad de la miastenia gravis, su sistema, por ser una enfermedad autoinmune, su sistema inmunológico tiene que estar bajo. Y en estos tiempos de corona, tener un sistema inmunológico bajo es un riesgo para obtener ese virus. Sin embargo, el Señor hasta la fecha lo está protegiendo. Desde el primer día que se declaró aquí la cuarentena por el trabajo
que tenía nuestro hermano un trabajo esencial que tiene que ver con los servicios de agua, él no pudo dejar de trabajar. Desde el primer día él tuvo que salir todos los días a cumplir con sus labores de trabajo. Damos gracias a Dios por el grupo de hermanos que estuvo orando y que siguen orando por todos aquellos que han tenido que salir a trabajar para que Dios los proteja, para que Dios los guarde, para que Dios los cuide. La oración tiene poder. ¿Tienes algo que te preocupa? ¿Tienes algo que te angustia? Ora al Señor. Hace muchos años Daniel, niño, cuando era niño, el nieto de nuestro hermano Billy y Rizarri, le detectaron un tumor en el pulmón. La iglesia inmediatamente empezó a orar por él. Y damos la gloria a Jesucristo, porque el que hace la obra es Jesús. Todo estaba listo para que Dani fuera operado, para que le pudieran extraer el tumor. El día que empieza la operación, los médicos estaban sorprendidos, porque no encontraron ningún tumor. No sabían qué explicación dar, a pesar que ellos tenían las pruebas previas a la operación de que allí había un tumor. Cuando lo abrieron no había ningún tumor. Ellos no tenían explicación. Nosotros como iglesia sí tenemos explicación. ¿Y cuál es? Dios obró. Dios escuchó nuestras oraciones y en su voluntad quiso quitarle ese tumor. Por eso, querido hermano, si estás preocupado, confía en Dios. Entrégales tus cargas al Señor. Y por último, para terminar, considera cada día a la vez, un día a la vez. Enfócate, concéntrate en un día a la vez. Nuestro Señor Jesucristo nos da estas sabias palabras. Jesús dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Interesante lo que dice nuestro Señor. En primer lugar, nos da el consejo, nos da la recomendación. No vivamos preocupados por el mañana. Habla de esa advertencia, de ese cuidado que debemos de tener. Pero en segundo lugar, miren lo que Él dice. Dejen para mañana sus propias preocupaciones. El día de mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿Qué está queriendo decir? Que el hecho de que nosotros seamos seguidores de Cristo, no estamos librados de preocupaciones. Preocupaciones vendrán. Las tendremos cada día. Y Él mismo dice, cada día hay preocupaciones. Pero si Dios está contigo, tú saldrás adelante. Tú saldrás victorioso. Por eso hay que vivir un día a la vez. Por eso que en la oración modelo del Padre Nuestro, miren lo que Él dice, el pan nuestro de cada día. Como para que pensemos día a día. Preocuparnos día a día. ¿Por qué? Porque no existe ni habrá una vacuna. Qué bueno fuera, ¿no? Vacúneme contra la preocupación y ya durante todo un año no voy a estar preocupado. Eso no es verdad. No hay seminario, no hay link, no hay consejo, no hay enseñanza que nosotros podamos recibir que nos cure y nos erradique totalmente la preocupación. Eso lo vamos a tener cada día. Pero batalla con tu preocupación del día y no te adelantes. Y cada día el Señor estará allí para ayudarte y para protegerte. ¿Qué te preocupa, hermano? ¿Por qué estás preocupado el día de hoy? El Padre Celestial, nuestro Dios, el Dios de amor, el Dios eterno, el Príncipe de paz, sabe perfectamente lo que tú necesitas. Él sabe por lo que tú lloras. Él sabe por lo que tú estás afligido. Él sabe que verdaderamente tú necesitas algo. Y Él está dispuesto a obrar en tu vida, pero dale su lugar a Él. Que no simplemente sea el doctor o el médico, el farmacéutico que vas a acudir solo porque estás preocupado. Empieza a vivir cerca de Dios. Empieza a tener esa comunión con Dios. Ámale, sírvele. Estamos en tiempos en que hoy más que nunca necesitamos seguir adelante, sirviendo al Señor, rescatando y renovando nuestros principios de fe. Saber que si hay algo que el mundo necesita, verdaderamente es la esperanza que hay en Jesucristo. El mundo nos está vendiendo una serie de valores que nos distraen. Nos hacen creer que la felicidad está aquí, está allá, está en tener éxito, está en tener dinero, está en tener fortuna. Pero tú sabes muy bien que todo eso es pasajero. La verdadera felicidad está en Jesucristo. Por eso que voy terminando.
Solamente quiero recordarte que para hacerle frente a la preocupación, recuerda, debemos permitir que Él sea nuestro pastor. Invítalo a que Él guíe tu vida. Pero para que eso sea realidad, necesitas reconocer a Jesucristo como el Señor. Eso significa que Él gobierne tu vida, que no sea un simple diosito a quien tú acudes de cuando en cuando, sino que sea el Rey, el que gobierne y el que mande de manera total en tu propia vida. Lo tercero que hemos visto es que debemos orar. Ora por todo, confía en el Señor. Y luego, considera un día a la vez. Cada día tiene su propio afán. No abramos el paraguas antes de tiempo. Hay gente que observa el clima y le dicen que va a llover a las 10 de la noche. Y a las 7 de la mañana que sale de su casa ya sale con el paraguas abierto. Muy adelantado. Vive cada momento. Vive cada día que Dios está dispuesto a ayudarte, a guiarte y a fortalecerte. ¿Hay algo que te preocupa? Confía en Dios. ¿Hay algo que te angustia? Dios te va a escuchar. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros y tengamos la plena certidumbre y la plena confianza que Dios va a tomar control de nuestras preocupaciones. Oremos. Padre, queremos darte gracias. Gracias porque tú eres el Rey. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Gracias porque tú estás listo y has prometido ayudarnos en medio de nuestras preocupaciones. Yo quiero rogarte, Señor, que tú sostengas a mis hermanos que pueden estar viviendo una dura crisis de angustia y de aflicción. Señor, tú has prometido tu presencia, tú has prometido tu cuidado, tú has prometido tu fortaleza. Ayúdales, bendíceles, anímales. Y muéstrales una vez más que tú eres Dios, que no hay Dios tan grande como tú. Señor, nos ponemos en tus manos y una vez más rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y sepamos que Dios es amor y que Dios siempre está listo para escuchar nuestras cargas y nuestras preocupaciones. A continuación, quisiéramos invitarlos a que tengamos un tiempo de recogimiento para adorar a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Los creyentes, especialmente mis hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami, conocen de su responsabilidad. Ustedes pueden ver ahí en pantalla las diferentes maneras que tenemos para diezmar, para ofrendar al Señor. Demos con gozo y con gratitud a Él. Amén. Muy bien. Luego quiero recordarles que si usted tiene interés en unirse a los grupos de oración, la iglesia está orando de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana. Los sábados de 8 a 9 de la mañana. Usted puede ingresar, si tiene interés, escríbanos, comuníquese con nosotros, que le haremos llegar el link del Zoom. Esas reuniones están siendo internas y de esa manera podemos nosotros compartir un lindo tiempo de oración. Así como a través de estas reuniones tenemos nuestras actividades de las comunidades, nuestros estudios bíblicos, nuestras clases. Es decir, hay una serie de actividades que con mucho gusto estamos dispuestos a compartir con ustedes. Por eso esperamos su comunicación y de esa manera le haremos llegar el link para las respectivas reuniones. Vayan tomando nota los varones de nuestra iglesia, que Dios mediante el sábado 27 tendremos nuestra nueva reunión, el grupo de hombres que se llama Los Valientes. Estaremos participando de un tiempo muy especial, donde estamos estudiando un libro que tiene que ver con las cualidades de un hombre de Dios. Y cada cualidad ha significado para nosotros un desafío, una lección, una exhortación. Y ya estaremos también dándoles aviso del lugar donde entrar para de esa manera participar de esta reunión. Muy bien, no me queda más que desearles a cada uno las más ricas bendiciones de Dios. A todos nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros hermanos de otras congregaciones, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que generosamente nos han acompañado y que oran con nosotros y que escuchan la palabra, que Dios los bendiga. Que tengan un lindo día, que tengan una linda semana. Y recuerde, Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga.
Un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Dios les guarde.